Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo. Capítulo 14. Investigaciones colectivas sobre el espiritismo. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas, educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 4 de noviembre de 2013. Comienza. Capítulo 14. Investigaciones colectivas sobre el espiritismo. Muchos son los comités que se constituyeron para investigar sobre los fenómenos del espiritismo. Los dos más importantes fueron la Sociedad Dialéctica en 1869 a 70 y la Comisión Seiber en 1864, el primero británico y la segunda americana. A estos hay que añadir la Sociedad Francesa, Instituto General de Psicología, de 1905 a 1908. De sus diversas investigaciones trataremos en este capítulo. Saltan a la vista las dificultades que un centro de ese género ofrece a las investigaciones psíquicas, dificultades a veces tan grandes que casi son invencibles. Cuando es un croques o un lombroso el que opera con el medium, está solo con él o tiene a su lado a personas cuyo conocimiento de las condiciones psíquicas pueden ayudarle en su obra. Muy distinto es el caso corriente en aquellos centros. No se dan cuenta algunos de sus miembros de que son parte del experimento y que pueden crear tan intolerables vibraciones y rodearlo de una atmósfera tan negativa que las fuerzas externas gobernadas, como están por leyes bien definidas, sean incapaces de penetrar a través de ella. No en vano, las tres palabras de común acuerdo figuran en la convocatoria de las sesiones. Si basta un trocito de metal para trastocar toda una instalación eléctrica, también una corriente psíquica adversa puede neutralizar un círculo psíquico. Por tal razón, y no por la de una credulidad superior, los espiritistas practicantes obtienen resultados que nunca alcanzan los experimentadores que proceden de otro campo. Así también, solo un centro en el cual estén bien acorde los espiritistas conseguirá buenos resultados. Esto ocurrió con el comité elegido por la Sociedad Dialéctica de Londres, que actuó desde principios de 1869 hasta 1871. Si el informe que presentó como fruto de sus estudios se hubiera acogido como corresponde a todo testimonio autorizado, el progreso de la verdad psíquica se habría acelerado lo menos 50 años. 34 señores dignos de consideración y todos ellos de reconocida solvencia moral compusieron aquel comité, siendo su objeto investigar los fenómenos alegados como manifestaciones espiritistas. No hay duda que la mayoría de los miembros estaban imbuidos por la idea y el propósito de desenmascarar a los impostores, pero se hallaron ante tal cúmulo de pruebas que no pudieron pasarlas por alto, acabando por afirmar que la materia era digna de una consideración más profunda y de una investigación más seria de las que hasta entonces había merecido. De tal modo sorprendió esta conclusión a la sociedad a la que representaban, que no se atrevió a darla a la publicidad, por lo que el propio comité hubo de publicarla resueltamente, dando con ello estado y fuerza a la más interesante de las causas. Los miembros del comité procedían de las más variadas profesiones. Había un doctor en teología, 2 médicos, 2 cirujanos, 2 ingenieros civiles, 2 miembros de sociedades científicas, 2 abogados y otras personas notables.
Una de ellas, el racionalista Carlos Bradlaugh, el profesor Huxley y C. H. Lewis, marido de George Eliot, fueron invitados a prestar su colaboración al comité, pero ambos rehusaron, diciendo Huxley en su contestación: suponiendo que los fenómenos sean ciertos, no me interesan. Frase que demuestra que aquel hombre inteligente tenía sus limitaciones. El comité se subdividió en 6 secciones, reuniéndose 40 veces en condiciones cuidadosamente contrastadas, con frecuencia sin la intervención de un medium profesional, estando todos de acuerdo en que había quedado demostrado: 1. Que los ruidos del carácter más diverso, al parecer procedentes de varios muebles, del suelo y de las paredes de la habitación, las vibraciones que acompañan a los ruidos son a menudo perceptibles al tacto, no fueron producidos por la acción muscular ni por efectos mecánicos. 2. Que se produjeron movimientos de objetos pesados sin causa mecánica de ningún género ni intervención de la fuerza muscular de alguna de las personas presentes, y las más de las veces sin contacto o conexión con persona alguna. 3. Que tales ruidos y movimientos se producían con frecuencia cuando y de la manera que lo solicitaban los presentes, por medio de un sencillo código de señales, contestando preguntas y pronunciando frases coherentes. 4. Que las contestaciones y las frases de tal modo formuladas son, en la mayoría de los casos, lugares comunes, pero a veces se trata de hechos exactos conocidos por alguno de los concurrentes. 5. Que son varias las circunstancias bajo las cuales se producen los fenómenos, siendo el hecho más propicio para que se produzcan el de la presencia de ciertas personas, mientras que la de otras resulta adversa. Pero esa diferencia parece que nada tiene que ver con la credulidad o la incredulidad relativa a los fenómenos mismos. 6. Que, sin embargo, la producción de los fenómenos es cosa ajena a la presencia o ausencia de tales personas. El informe resumía brevemente los testimonios orales y escritos que se obtuvieron entre varias personas respecto a estos fenómenos y a otros de carácter más variado y extraordinario. 1. 13 testigos declaran que han visto cuerpos pesados, algunas veces de hombres, elevarse pausadamente en el aire y permanecer en él durante algún tiempo sin sostén alguno visible o tangible. 2. 14 testigos certifican haber visto manos o figuras no pertenecientes a ser humano alguno, pero con movilidad y apariencias de vida, las cuales tocaron y apretaron algunas veces, estando convencidos de que no son producidas por trampas o ilusión. 3. 5 testigos declaran que fueron tocados por un ente invisible en varias partes del cuerpo, a veces en la misma por ellos indicada, y en ocasión de que todas las manos de los concurrentes eran perfectamente visibles. 4. 13 testigos declaran que han oído piezas musicales ejecutadas por instrumentos manipulados por medios imposibles de determinar. 5 testigos manifiestan haber visto brasas ardientes aplicadas en las manos o en la cabeza de varias personas sin producirles daño ni quemaduras. Y 3 de los testigos afirman haber experimentado por sí mismos la expresada prueba, gozando de la misma inmunidad. 6. 8 testigos declaran haber recibido informes precisos por medio de ruidos, golpes y otros sobre hechos desconocidos por ellos y demás personas presentes, hasta que en sesiones subsiguientes quedaron confirmados los informes a la vista de esos hechos. 7. Un testigo declara que recibió otro informe preciso y detallado y que, no obstante, resultó ser completamente equivocado. 8. 3 testigos afirman haber estado presentes en el momento en que se produjeron en breve tiempo dibujos a lápiz y en color, en circunstancias que impedían toda intervención humana. 9. 6 testigos declaran haber recibido noticia de acontecimientos futuros y que en determinados casos resultaron exactos a la hora y al minuto, a pesar de haber sido vaticinados
días y semanas antes. Además de los testimonios arriba transcritos, hubo otros relativos a conversaciones con espíritus, a curaciones, a escritura automática, a la aparición de flores y frutos en habitaciones cerradas, a voces en el aire, a visiones en cristales y espejos y a prolongaciones del cuerpo humano. El informe termina con las observaciones siguientes. Al presentar su informe, vuestro comité, teniendo en cuenta la seriedad e inteligencia de los testigos respecto de los hechos más extraordinarios, así como la ausencia de toda prueba de engaño o de trampa, habida consideración, por otra parte, del carácter excepcional de los fenómenos, del gran número de personas de toda categoría social que en todo el mundo civilizado creen en su origen sobrenatural, y atendiendo a que todavía no se ha dado una explicación suficiente a tales fenómenos, juzga de su deber expresar su convicción de que el asunto es digno de que se le preste la más seria atención y que se investigue con más cuidado que hasta aquí. Entre los que aportaron pruebas o leyeron comunicaciones ante el comité figuraban el doctor Alfredo Russell Wallace, la señora Emma Hadlidge, Mr. H.D. Jenkins, Mr. Benjamin Coleman, Mr. Cromwell, F. Farley, Mr. D. Home y el alcalde de Lindsay. Además, se recibieron cartas de Lord Lytton, Mr. Roberto Chambers, Dr. Carl Wilkinson, Mr. William Howitt, M. Camilo Flammarion y otros. Uno de los testigos, Gratan Jerry, declaró que el más notable de los fenómenos obtenidos con el trabajo del comité fue el número extraordinario de hombres eminentes que se revelaron como firmes creyentes en el espiritismo. La medium, señora Emma Hadlidge, refiriéndose al desarrollo alcanzado en aquella época por la nueva causa en 1869, dijo que solo conocía a 2 mediums profesionales en Londres, pero los no profesionales conocidos suyos eran numerosos. Por su parte, Mr. Cromwell Barley aseguró que, aunque en todo el Reino Unido había más de un centenar de mediums conocidos, muy pocos estaban debidamente desarrollados. Tales datos prueban la gran labor realizada en Inglaterra por D. Home, pues la mayoría de los convertidos lo fueron a causa de su mediumnidad. Mr. Guillermo Howitt, autor muy conocido, afirmó que el espiritismo contaba entonces con 12 millones de adeptos en todos los países del mundo. Las que podríamos llamar pruebas de los adversarios no fueron en verdad formidables. Lord Lytton dijo que, según su experiencia, los fenómenos debían atribuirse a influencias materiales cuya naturaleza ignoramos. El Dr. Carpenter habló de la celebración inconsciente y el Dr. Kidd supuso que se trataba de fenómenos subjetivos. 3 testigos más, aunque convencidos de la realidad de los hechos, los atribuyeron a artes satánicas. A todas las objeciones contestó cumplidamente Mr. Thomas Shorter, autor de las confesiones de un verdadero vidente y secretario del Colegio de Obreros, en una admirable reseña que publicó en el Spiritual Magazine. Gran parte de la prensa de Londres se dedicó a ridiculizar el informe del comité. The Times lo consideraba como un fárrago de conclusiones impotentes, adornadas con una masa monstruosa de basura, como jamás hemos tenido la desgracia de encontrar al formular un juicio. El Morning Post dijo: el informe publicado es de todo punto indigno. El Saturday Review expresó su esperanza de que el informe sirviera para desacreditar una de las más degradantes supersticiones que jamás tuvieron curso entre los seres humanos. El Standard hizo una crítica que merece ser recordada, aludiendo a los que, aún no aceptando el espiritismo, dicen que puede haber algo de él. El periódico observó sesudamente: si hay en él algo que no sea impostura e imbecilidad, no puede ser más que del otro mundo. El Daily News consideró el informe como una importante contribución a la literatura de un género que un día u otro, dado el gran número de sus partidarios, nos obligará a todos a examinarla
seriamente. El Spectator, después de calificar el informe de curioso como pocos, añadía: no es posible leer las pruebas recogidas en él como expresión de la fe firmísima en la realidad de los supuestos fenómenos espiritistas sin admitir que los notables fenómenos observados, muchos de los cuales no solo no pueden atribuirse a engaño o ilusiones, sino que están refrendados por el testimonio de respetables testigos, obligan a que esa materia sea sometida a una investigación más rigurosa. Tal es el extracto de los extensos juicios aparecidos en algunos periódicos de Londres. Hubo otros muchos, juicios que por malos que fueran, indicaban, a pesar de todo, un cambio de actitud por parte de la prensa, que tenía la costumbre de pasar siempre en silencio todo lo que al espiritismo concernía. Debe recordarse que el informe se refería únicamente al aspecto fenomenal del espiritismo y en opinión de algunos espiritistas de primera línea, ese es su aspecto menos importante. Tan solo en el informe parcial de uno de los subcomités consignábase que el sentido general de los mensajes era que la muerte física podía considerarse solo como un accidente trivial porque el espíritu renacía en nuevas existencias, que las relaciones entre los espíritus eran tan corrientes como en la vida terrenal, que aún mostrando los espíritus gran interés por los asuntos del mundo, ningún deseo sentían en volver a su primer estado de existencia, que la comunicación con los amigos de la tierra era del agrado de los espíritus y por ellos deseada, como prueba ofrecida a los primeros de la perduración de la vida a pesar de la disolución del cuerpo. Con lo expuesto, se reconocerá que el Comité de la Sociedad Dialéctica realizó en su día y en su generación un trabajo excelente. Como ya dijimos, la mayoría de sus miembros era enemiga de las cuestiones psíquicas, pero ante la evidencia de los hechos y con raras excepciones, entre ellas la del doctor Edmundo, se sometieron al testimonio de sus sentidos. Hubo algunos ejemplos de intolerancia, como las desgraciadas palabras de Huxley y la declaración de Carlos Bradlaugh, de que no quería examinar ciertas cosas porque pertenecían a la esfera de lo imposible. Pero en conjunto la obra de aquellas rectas personas resultó excelente. Párrafo aparte merece la declaración del doctor Edmonds, a quien más arriba citamos. Ese doctor era enemigo del espiritismo y lo fue asimismo de las conclusiones de sus colegas. Vale la pena de leerla como representativa de ciertas mentalidades. El digno doctor, según se imaginaba, aunque se imaginaba imparcial, estaba en realidad tan lleno de prejuicios que jamás pudo penetrar en su cerebro la idea de que los fenómenos podían ser sobrenaturales. Al presenciarlos, no se le ocurría otra cosa que preguntar: ¿en qué consistirá la trampa? Y no pudiendo contestarse a la pregunta, hacía constar sencillamente que no le fue posible descubrirla. En su declaración, perfectamente honrada, habla de cierto número de flores y frutas frescas, todavía húmedas, que cayeron sobre la mesa, fenómeno de aportación presenciado varias veces por todos los presentes. El comentario del buen doctor es que habrían sido cogidas del aparador y puestas en la mesa. Solo que de haber estado la cesta de frutas en el aparador, es de suponer que habría llamado mucho la atención de todos, y por otra parte, el doctor no se aventura a decir que viera allí tal cosa. En otra ocasión se encerró con los Davenport en su cabina y declara que nada pudo ver, pero cree que allí debía haber alguna trampa de escamoteo. En fin, cuando ve que los médiums, convencidos de que su actitud mental no tiene remedio, se niegan a continuar trabajando con él, aporta eso como un testimonio de culpabilidad. Hay cierto tipo de mentalidades científicas que en su especialidad actúan normalmente, pero fuera de ella constituyen la cosa más loca e ilógica del mundo. Hablemos ahora de la Comisión Seibert, compuesta, por desgracia, de personas entre las cuales solo Mr. Hazard era espiritista, lo cual hizo que dicho señor quedara aislado, influyendo contadas veces en la obra de aquella. La comisión tuvo este origen. Enrique Seibert, ciudadano de Pensilvania, dejó al morir la suma
de $60,000, con mandato de que se fundara una cátedra de filosofía en la Universidad de Pensilvania, a condición de que dicha universidad nombrara una comisión encargada de llevar a cabo una completa e imparcial investigación de todos los sistemas de moral, religión o filosofía que hoy pretenden representar la verdad y particularmente del espiritismo. Las personas elegidas para formar parte del comité eran indiferentes en asuntos de esta índole. Debían su cargo a estar en relaciones con la universidad, con el Dr. Piper, rector de la misma y presidente honorario de la comisión, con el Dr. Furness, presidente efectivo, y el profesor Fullerton, secretario, aunque la comisión, en su misión, era hacer una completa e imparcial investigación sobre el espiritismo. El acta preliminar dice fríamente: la comisión se halla formada por hombres cuya atención está ya embargada por diversas ocupaciones, y como les es imposible descuidarlas, solo pueden dedicar una pequeña parte del día a las investigaciones en cuestión. Este hecho demuestra por sí solo cuán poco identificados estaban los miembros de la comisión con la naturaleza de la misión que se les encomendaba. De aquella suerte, el fracaso era inevitable. Los trabajos comenzaron en marzo de 1884, publicándose en 1887 lo que la comisión llamó un informe preliminar. Como luego quedó demostrado, el informe resultó definitivo, pues aun cuando fue reeditado en 1920, no se le adicionó más que un prefacio incoloro en 3 párrafos debido a un descendiente del primer presidente. La sustancia del informe es que un conjunto de espiritismo está constituido por una parte de engaño y por otra de credulidad, no existiendo nada serio realmente donde basarse para emitir un informe. El documento, aunque largo, vale la pena de ser leído por cuantos se dedican al estudio de las cuestiones psíquicas. La impresión que deja es que los distintos miembros de la comisión procuraban, dentro de todas sus limitaciones, llegar a los hechos, pero sus inteligencias eran como la del doctor Edmonds, de tal naturaleza que cuando, a pesar de su actitud recelosa, ocurrían fenómenos psíquicos indudables que venían a desalojarlos de sus propias trincheras, se negaban en absoluto a aceptar su autenticidad y los pasaban por alto como si no existieran. Así, en los experimentos con la señora Fox Kane, obtuvieron ruidos mediúmnicos bien claros, a pesar de lo cual supusieron que procedían del interior del cuerpo de la médium, pasando sin comentar alguno el hecho de obtener de la misma médium largas comunicaciones rápidamente escritas, y que solo podían leerse de derecha a izquierda. Tal escritura rápidamente trazada contenía una abstrusa frase latina, que estaba evidentemente muy por encima de la capacidad de la médium. Sin embargo, el fenómeno se pasó en silencio y nadie intentó explicárselo. En la investigación con la señora Lord, la comisión presenció el fenómeno de la voz directa y el de las luces fosforescentes después de bien escudriñada la médium. El informe dice que en otra ocasión la médium estuvo casi todo el tiempo restregándose una mano con otra, a pesar de lo cual algunos de los concurrentes fueron tocados, hallándose a cierta distancia de ella. Puede juzgarse del estado de ánimo de los investigadores por la observación del presidente, el cual dijo que no se contentaría con menos que la fotografía de un espíritu con un querubín sobre la cabeza, otro en cada hombro y un ángel recostado sobre su pecho. Para todo espiritista resultará sorprendente que puedan conseguirse buenos resultados con investigadores que se permiten tener ocurrencias de esa clase. De todas suertes, en el informe flota la sospecha de que la médium hace lo que podría hacer cualquier escamoteador. Ni por un momento consideran los miembros de la comisión que el favor y asentimiento de los operadores invisibles eran esenciales para la obtención de los fenómenos, y menos que aquellos operadores podían humillarse ante los más modestos creyentes y desvanecerse en respuesta a los pedantes que aprovechan la investigación para sus chanzas.
A la vez que resultados verdaderos, pero omitidos en el informe, hubo episodios lamentables para todo espiritista, pero cuya mención debemos hacer. La comisión registró un caso evidente de fraude por parte de la señora Patterson, médium especializada en la escritura sobre pizarra, y otros por parte de Slade. Los últimos días de este médium estuvieron envueltos en el misterio y falto de las facultades que, en un principio, eran verdaderamente notables, apeló a las trampas. El doctor Furness las describe de modo prolijo, pero la anécdota, tal como se explica en el informe, más bien parece fruto del despecho personal contra el médium. Pudo muy bien ser que Slade quisiera burlarse del doctor, contestando a sus pesadas chanzas que, en efecto, toda su vida había sido un engaño. No siempre la comisión, o alguno de sus miembros, procedió ingenuamente. Así declaran al principio que basan su informe en sus propios trabajos, prescindiendo de todo el material que habían recopilado. A pesar de ello, insertan un largo y adverso informe de su secretario acerca del testimonio de Zollner en favor de Slade. Tal informe estaba amañado, como se deduce de la declaración de Zollner a que nos hemos referido en el capítulo relativo a los experimentos de Slade en Leipzig. Se suprimió también con gran cuidado el certificado que dio el más notable de los prestidigitadores de Alemania, según el cual los fenómenos de Slade no eran resultado de trampas. Siempre que el testimonio de un prestidigitador era contrario a la causa espiritista, como uno de Keller, lo estampaba la comisión in extenso, pero pasaba en silencio el caso de otro medium, Eglinton, en que el mismo Keller declaró que los hechos obtenidos eran incomprensibles para él. Al principio de su informe, decía la comisión, hemos tenido desde el principio la fortuna de contar como consejero al hoy difunto Mr. Thomas R. Hazard, amigo personal de Mr. Saber y muy conocido como espiritista. Mr. Hazard comprendía evidentemente la importancia de cumplir las condiciones requeridas para las investigaciones experimentales. Describiendo la entrevista que tuvo con Mr. Saber pocos días antes del fallecimiento de este último y en la que le prometió actuar como representante suyo en la futura comisión, Mr. Hazard dice que si aceptó fue únicamente bien entendido que había de tener facultades para prescribir los métodos que debían seguirse en la investigación, designar los médiums que debían ser consultados y rechazar la presencia de cualquier persona o personas que estimara podían turbar la armonía y buen orden del círculo de los espíritus. Pero aquel representante de Mr. Saber no fue complacido suficientemente por la universidad. Después de pertenecer a la comisión durante algún tiempo, Mr. Hazard mostróse descontento de algunos de los miembros y de sus métodos. Así, al menos lo declaró en el North American de Filadelfia, el 18 de mayo de 1885, sin duda después de vanos intentos para inteligenciarse con las autoridades universitarias. Sin poner en duda la rectitud de todos y cada uno de los miembros de la universidad, ni la alta posición social e intelectual que ocupan, debo decir que, por error o por lo que sea, han llevado a la Comisión para la Investigación del Espiritismo una mayoría de miembros cuya ilustración, hábitos mentales y prejuicios descalifican su labor. Si el objeto perseguido ha sido desacreditar, hacer aborrecer y atraer el desprecio general hacia una causa que me consta fue simpática al difunto Enrique Saber, los miembros de la universidad no pudieron elegir entre todos los ciudadanos de Filadelfia señores más a propósito que los que constituyesen la comisión. Y repito, no por causas que afecten a su reputación social, moral e intelectual, sino sencillamente por sus prejuicios en contra del espiritismo. Posteriormente, pidió a la comisión que eliminara de su seno a los señores Fullerton, Thompson y Kenning. Fundábase, por lo que se refería al primero de aquellos señores, en que en conferencia dada en la Universidad de Harvard reveló su parcialidad en cuestiones de espiritismo con estas palabras. Es posible que el relato del médium que cuenta la vida de una persona no sea más que un proceso de transmisión del pensamiento, pues toda persona que ha recibido tales comunicaciones está cerca del médium y piensa sobre lo mismo que éste dice. Cuando uno está resfriado siente un zumbido en los oídos
y las personas lunáticas oyen constantemente ruidos imaginarios, de modo que tal vez una afección mental o del oído o alguna emoción extraña puede ser la causa verdadera del gran número de fenómenos espiritistas. Cuando expuso tales juicios, el profesor llevaba ya más de un año perteneciendo a la comisión. Mr. Hazard recogió también las siguientes opiniones del doctor Jorge A. Kenning, publicadas en el Philadelphia Press, un año después de su nombramiento de miembro de la comisión. Debo confesar, francamente, que me inclino a negar la realidad del espiritismo tal como hoy lo admite el elemento popular. Mi creencia es que todos los pseudomediums son unos charlatanes. Jamás he visto hacer trampas a Slade, pero según deduzco de lo que acerca de él oído, es el más listo de todos los impostores. No creo que la comisión considere con mucho mayor favor a los otros mediums espiritistas. El más sabio de todos los hombres puede ser sorprendido. Un hombre puede inventar en una hora más trampas que las que puede descubrir el sabio en un año. En fin, Mr. Hazard llevó también a la comisión este juicio del profesor Roberto E. Tomt, publicado en febrero de 1880 en el Penn's Monthly. Aunque fuera el espiritismo todo cuanto sus campeones le atribuyen, no tiene la menor importancia para los que poseen la fe cristiana. El espiritismo se presta a maquinaciones y a equívocos, de las cuales debe huir todo creyente cristiano. Semejante florilegio de opiniones da idea de lo capacitados que estaban los miembros del comité para llevar a cabo lo que Mr. Seibert deseaba, es decir, una completa e imparcial investigación sobre el tema. Un periódico espiritista americano, La Bandera de la Luz, aludiendo a las protestas de Mr. Hazard, escribió: según nuestras noticias, no se hizo ningún caso de la petición de Mr. Hazard y desde luego no se tomó ninguna providencia, ya que los miembros en cuestión continuaron formando parte de la comisión, figurando sus nombres al pie del informe provisional. El profesor Fullerton fue y continúa siendo secretario. 120 de las 150 páginas del informe que tenemos ante nosotros fueron por él escritas y revelan toda su falta de percepción espiritual y de conocimiento del oculto. Y hasta podemos decir que de las leyes naturales, como lo prueba el haber declarado ante un auditorio de estudiantes de Harvard, que cuando un hombre experimenta frío, tiene zumbido de oídos y las personas lunáticas oyen constantemente ruidos que no existen. La Bandera de la Luz continúa. Consideramos que el no seguir la comisión Seibert, el consejo de Mr. Hazard, como indudablemente debió hacer, es la clave de su fracaso. La pobreza de los resultados a que llegó es mayor de lo que el más escéptico podía esperar. Es un informe de lo que no se hizo más bien que de lo que se hizo. En la reseña de los trabajos de cada sesión se ve claro que el profesor Fullerton ha forzado las cosas para que resalte todo cuanto una inteligencia superficial podía considerar como prueba de trampas por parte del medio, y para disimular cuánto puede ser favorable al mismo. Además, se declara en el informe que cuando estaban presentes todos los miembros de la comisión, cesaban los fenómenos. Esto justificaba las previsiones de Mr. Hazard y nadie que haya tenido cierta experiencia en cuestión de mediums podía desconocerlo. Los espíritus sabían la clase de elementos con quienes trataban. Quisieron eliminar a aquellos que hacían inútiles las experimentaciones y como no lo consiguieron ni pudieron vencer la ignorancia, mala fe y prejuicios de la comisión, los experimentos fracasaron, con lo que la comisión, muy prudente en sus opiniones, decidió que todo ello era un engaño. Luz también comentó el informe, 1887, página 391, siendo cuanto dijo tan oportuno ahora como lo fue en 1887. Tomamos nota con satisfacción, pero sin hacernos ilusiones acerca de lo que puede resultar en vista de los malos métodos de investigación hasta ahora empleados, de que la comisión se propone continuar sus investigaciones con el propósito sincero y honrado que hasta aquí ha demostrado de llegar a un convencimiento. Por si ello no es así, vamos a darle algunos consejos, hijos de una larga experiencia. La investigación de esos fenómenos ofrece siempre serias dificultades y cuantas instrucciones se den para practicarla,
corren el riesgo de no ser útiles en todos los casos. Pero sabemos que la condición sine qua non consiste en la paciente y prolongada experimentación dentro de un círculo constituido como es debido. No todo depende del medio, sino que debe formarse el círculo experimentador, variándose de tiempo en tiempo las personas que lo componen hasta que se reúnan los elementos más adecuados. No podemos decir a la Comisión Seiber cuáles deben ser sus elementos. Ha de descubrirlos ella misma. Lo primero que debe hacer es un estudio de la literatura espiritista y de las variadas características de la mediunidad, antes de entregarse a los experimentos personales. Y después de hecho esto, cuando vean lo fácil que es obtener resultados negativos, se hallarán en buena situación para que sus estudios lleguen a buen fin. Por desgracia, es innegable que el informe de la Comisión Seiber constituyó durante algún tiempo una rémora en el desenvolvimiento de la causa de la verdad psíquica, pero mayor fue el daño que cayó sobre la docta institución de que aquella había salido. Es en nuestros días cuando el ectoplasma como base física de los fenómenos físicos ha sido determinado sin la menor sombra de duda para todos aquellos que quieren convencerse de la evidencia y, sin embargo, sería absurdo pretender que ya no hay nada que estudiar. A pesar de ello, la Comisión Seiber declaró no hallaba bastante terreno para sus investigaciones. Si, por el contrario, esa comisión hubiera hecho que la Universidad de Pensilvania se pusiera al frente del movimiento psíquico, inspirándose en la gran tradición del profesor Hare, qué gloria hubiera podido alcanzar. Así como el nombre de Newton va unido a la de Cambridge con la ley de la gravitación, Pensilvania pudo haberse vinculado con el más importante progreso del conocimiento humano. Y lo mismo puede decirse de otras doctas instituciones europeas que tampoco pudieron ver la gran misión a que estaban llamadas. Otras investigaciones colectivas hubo, pero menos importantes, por referirse únicamente a médiums aislados. Tal la emprendida por Instituto General de Psicología de París, consistió en 3 series de sesiones con la famosa Eusapia Paladino durante los años 1905, 1906 y 1907, componiendo un total de 43. No tenemos la lista completa de asistentes, ni hubo informe colectivo propiamente tal, pues el único que se conoce es el imperfecto del secretario Monsieur Cortier. Sabemos, no obstante, que entre los investigadores figuraron personas tan distinguidas como Carlos Richet, el matrimonio Curie, los señores Bergson, Perrin, profesor d'Arsonval del Colegio de Francia y presidente de la Sociedad, el conde de Gramont, el profesor Charpentier y el rector de Vierne, de la Sorbona. El resultado obtenido fue desastroso para la medium, porque si bien el profesor Richet garantizó la realidad de sus facultades psíquicas, hubo extrañas artimañas de Eusapia que causaron el efecto que puede suponerse en aquellas personas para quienes la materia era una novedad. En el informe de M. Courtier figura una especie de diálogo entre los asistentes que pone de relieve su estado de espíritu harto confuso e impropio de un comité investigador. Así, los resultados no dan nuevos argumentos ni para los escépticos ni para los creyentes. Sin embargo, el Dr. Haley, que probablemente profundizó más que ninguno en la ciencia psíquica, afirma que los experimentos, no dice que el informe, constituyeron una valiosa contribución en favor de la materia del ectoplasma y la clarividencia. En 1924, página 402, basándose en el hecho de que algunos resultados confirmaban lo que él había obtenido en su propio Instituto de Metafísica, trabajando con Kluski, Gusick y otros medios. Las diferencias, dice, están más en los detalles de lo ocurrido que en lo esencial de la cuestión. Los experimentadores tomaron grandes precauciones para impedir todo movimiento a los medios, lo que se realizó fácilmente, especialmente con Kluski, cuando estaba en trance. Eusapia era también un medium muy tranquila. Parece que lo característico en ella era una condición intermedia,
cosa que el autor ha observado también en Frau Silbery, Evan Powell y otros mediums, en que la persona aparece en estado natural y resulta que es singularmente susceptible de sugestión y de otras influencias mentales. En tales condiciones es muy fácil suscitar la sospecha de fraude, pues el deseo de la mayoría de los concurrentes es que ocurra algo que reaccione con fuerza sobre la mente del médium incapaz de razonar en aquellos momentos. Sin embargo, en el informe leemos: después que las dos manos, los pies y las rodillas de Eusapia fueron atentamente examinados, la mesa levantóse súbitamente, despegándose del suelo las cuatro patas a la vez. Eusapia cerró sus puños dirigiéndolos hacia la mesa, la cual se levantó completamente hasta 5 veces seguidas, oyéndose al mismo tiempo 5 golpes. También se levantó completamente estando las manos de Eusapia sobre la cabeza de uno de los concurrentes. Igualmente, volvió a elevarse a la altura de un pie del suelo y quedó suspendida en el aire por espacio de 7 segundos, mientras Eusapia tenía una de sus manos sobre la mesa y se había colocado debajo de esta una bujía encendida. Figuran asimismo en el informe otras pruebas no menos concluyentes con la mesa y el relato de fenómenos de diversa índole. El gran espiritista francés Gabriel Delaine criticó la timidez del informe con estas palabras: su autor se contenta con decir parece y al parecer, como un hombre que no está seguro de lo que relata. Los que resisten 43 sesiones con buena vista y buenos aparatos de verificación deben tener una opinión hecha y estar en condiciones de decir, por lo menos, si consideran ciertos fenómenos como fraudulentos y si en tal o cual sesión vieron al médium haciendo trampas. Pero no hay nada de esto. El lector queda siempre en la incertidumbre. Flota sobre todo el informe una vaga sospecha, nada más. El periódico Luz, de 1909, página 356, agregaba: Delaine dice que algunos de los experimentos tuvieron éxito en medio de las enormes precauciones adoptadas, como el uso del negro de humo para descubrir si Eusapia había tocado realmente los objetos movidos. Pero el informe pasa por alto deliberadamente esos hechos, relatando, en cambio, casos ocurridos en otros tiempos y lugares en los cuales Eusapia dícese o créese que influyó indebidamente en los fenómenos. También puede considerarse como investigación colectiva de un medium, la señora Crandon, esposa de un doctor de Boston, la que se llevó a cabo en los años 1923 a 1925 por un comité designado por el Scientific American y posteriormente por un limitado comité de hombres de la Universidad de Harvard con el astrónomo Dr. Shapley a la cabeza. Todavía dura la controversia que provocaron esas investigaciones y de ello tratamos en el capítulo relativo a los grandes mediums modernos. Pero podemos anticipar que uno de los resultados de ellas fue la conversión al espiritismo de 2 de sus miembros, Mr. Malcolm Beard y el Dr. Hereward Carrington. Los demás no llegaron a ninguna decisión clara, pues tras numerosas sesiones que se celebraron con arreglo a las condiciones que ellos mismos fijaron y en presencia de constantes fenómenos, declararon que no podían decir si habían sido engañados o no. Tenía el comité del Scientific American la tacha de que no formaba parte de él ningún experto espiritista familiarizado con las cuestiones psíquicas. Además, uno de sus miembros, el Dr. Prince, era sordo y otro, el Dr. McDowell, ocupaba tan elevada posición académica que sin duda temió salir perjudicado si aceptaba una explicación impopular. El mismo reparo puede ponerse al comité del Dr. Shapley, todo él compuesto de sabios, sin que ello signifique que acusamos a los interesados de mala fe leyendo su informe y las actas en que aceptaron los resultados de cada sesión. No puede comprenderse cómo pudieron llegar a un veredicto final de culpabilidad por fraude. Fueron frecuentes los sanbenitos lanzados contra la medium sin razón alguna. Por lo pronto, el doctor Mark Richardson de Boston, que asistió a más de 300 sesiones, declaró que jamás le asaltó la menor duda respecto a la autenticidad de los resultados. El autor ha visto numerosas fotografías de las emisiones ectoplásmicas
de la medium durante aquellas sesiones y al compararlas con otras semejantes hechas en Europa, no vacila en decir que son incuestionablemente auténticas y que el porvenir la rehabilitará contra sus injustos detractores. Termina capítulo 14.